conclusiones, pero para todos los fenómenos que son puestos a mi conocimiento, así como un ejemplo, el día de hoy, que es lo que estuvimos conociendo y, bueno, qué es lo que estoy haciendo respecto a lo que es la teoría del raciocinio jurídico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver o cómo lo vi desde la perspectiva en que se estaba desenvolviéndome el trabajo el día de hoy? Pues entender lo que se llama un concepto. Y este concepto posee sus definiciones y que es algo más conocido dentro del mundo jurídico que se denomina la teoría, o más bien dicho, lo que es la impugnabilidad objetiva. Esto lo que estoy diciendo es un ejemplo, entender precisamente cómo nosotros vamos a ir desarrollando este raciocinio jurídico dentro de este concepto mismo que se denomina impugnabilidad objetiva. Esto de igual manera se toma en clases de posgrado común, en la que nosotros, si bien nos depara la vida que a nosotros llegue un proceso que tenga este tipo de connotación, o sea, se diga hace lo que se denomina como impugnabilidad objetiva, ¿qué se entiende sobre esto o qué es en sí? Pues vamos a entenderlo de la manera más simple, como tratar de, lo voy a explicar, tal y como si fuera que nosotros estuviéramos cocinando un huevo frito en un sartén. Muy bien. ¿Qué es lo que va a ocurrir precisamente? La impugnabilidad objetiva significa que nosotros estamos ante una resolución judicial, o en este caso administrativa, que nos va a resolver el fondo de la litis, nos va a resolver el fondo del asunto, haciendo la analogía del huevo frito y de el sartén, que es lo que ocurre. Si nosotros queremos un huevo frito, pues obviamente tenemos que tener un sartén, aceite o mantequilla, más un huevo, ¿sí? Entonces, eso es lo básico para que nosotros tengamos esa creación misma de lo que queremos cenar, un huevo frito. Muy bien. Pero lo que ocurre en este sentido es que nosotros no tenemos el huevo, solamente deseamos de que queramos comer un huevo frito, pero sin tener el huevo. O bien tenemos el huevo, pero sin el instrumento, que en este caso sería el sartén más la mantequilla o el aceite. Pues la impugnabilidad objetiva es precisamente eso. Nosotros no resolvemos el fondo del asunto. O sea, hace que nosotros, si queremos realmente comer un huevo frito, tenemos que tener todos los elementos ya por finalizados. Sí, en este caso me voy a referir únicamente al huevo, teniendo esta semblanza y situación. Vamos a entender que si nosotros queremos atacar una resolución administrativa que atacó el fondo de nuestra pretensión o lo que nosotros buscamos, tenemos que tener sí o sí finalizado el proceso. O sea, que haya causado estado. En derecho administrativo se llama causado estado al momento preciso en el que ya no existen acciones ante los entes administrativos, por lo tanto, todo esto se va a judicializar. Si en este momento nosotros lo que queramos o queremos entenderlo es solventar nuestra situación. Pues haciendo este ejemplo mismo es como podemos explicar o dar a entender qué es en sí un raciocinio jurídico, de entenderlo de esa manera propiamente dicha, propiamente diseñada, y así nos vamos a entender qué es bajo el sistema de razonamiento jurídico. ¿Qué va a hacer precisamente eso? Pues establecer de la manera más ejemplificada cuáles son los conceptos que nosotros deseamos establecer y diseñar. Como les digo, este concepto mismo de lo que les puse de ejemplo como impugnabilidad objetiva, lo vamos a encontrar en la ley de lo contencioso administrativo y dentro de la teoría de procesal civil y mercantil. Por lo que, si ustedes en este caso quedan un tanto pendientes o más bien con la inquietud de conocer más a profundidad el tema, pues obviamente en este caso les hago la semblanza de que se puedan acercar hacia su profesor de civil, su profesor
de procesal civil y mercantil, que en su tiempo lo tendrán, para que les amplíe más el tema de la impugnabilidad objetiva dentro de lo que es el sistema de casaciones en el área civil. Entonces, así es como nosotros vamos creando precisamente todo este tipo de razonamientos. Lo que se llama el razonamiento jurídico es nada más y nada menos que la ratio juris, como lo vamos a ver en un momento. La ratio juris es la razón jurídica a través de la cual nosotros vamos a enfocarnos precisamente en el desarrollo de la temática, obviamente jurídica, del fenómeno a analizar. Muy bien, entonces para eso vamos a iniciar este módulo tercero indicándoles que la el raciocinio jurídico se enmarca sobre esa perspectiva, que es determinar, además del origen etimológico, como se los había dicho, la ratio, y en este caso sería la juris o el juridicus, ¿sí? Que es el fruto del jus, que significa derecho. Entonces vamos a entender que el razonamiento emana, obviamente, de lo que es la palabra latina, ratio, que puede traducirse como la razón. Entonces vamos a dar una razón propia y juris, en este caso la palabra jurídico, vamos a entenderla por juridicus, que viene a través de jus, y a través de sus derivados en cuanto a la consecuencia de saber, que es el estudio del derecho. Entonces la ratio juris viene siendo el racionamiento, o en este caso el raciocinio jurídico que nosotros vamos a evidenciar, propiamente dicho, en el estudio que estemos llevando a cabo. Es por ello que tenemos que tener de una manera muy presente los conceptos. Ya les dije, desde su perspectiva más mínima, como entender qué es trabajador, entender qué es contrato, entender qué es precisamente un proveedor del Estado, entender qué serán los ajustes al impuesto al valor agregado, los ajustes al ISR, cómo existe la figura de la compensación. O sea, si nosotros entendemos precisamente, vamos por buen camino en cuanto a conocer la fenomenología de lo que está ocurriendo dentro del sistema jurídico de cada caso que es sometido a nuestro conocimiento. Si lo queremos ver de una manera muy gráfica, este razonamiento jurídico es lo que a nivel civil lo denominamos como la controversia. Y es algo que les quiero venir y llevar a cabo de su conocimiento propio. La plata, o sea, el manejo de plata, ¿en dónde está? No solamente en el comportamiento del abogado, que cada quien desearía que fuera una buena manera, no, pero todas estas circunstancias para llevar a cabo un proceso exitoso de manera económica y profesional está en este secreto. ¿Y cuál es el secreto? Es entender la controversia, ¿sí? Si ustedes entienden la controversia o entienden el problema de la persona que se acerca a ustedes, ustedes tienen asegurado directamente, primero, el caso en sí y segundo, resolver el mismo. Entonces ahí se deriva el razonamiento jurídico y el raciocinio que ustedes van a llevar a cabo, porque van a diligenciar de una manera oportuna a lo que quiere la persona que en este caso le requiera dentro de su esfera profesional. Es ahí cuando ustedes pueden llegar a pensar de una manera no jurídica los primeros incidentes que ocurren respecto a un accidente o lo que se llevó a cabo dentro de la determinación de las causas de insubsistencia del matrimonio, o en este caso igual las causales por las cuales se puede iniciar un proceso de manera judicial de divorcio. Entonces, si ustedes entienden la litis, si ustedes entienden la controversia, es ahí el origen propio para desarrollar toda la dinámica de pensamiento, para entender precisamente los flujos a través de los cuales su conocimiento, sea especializado o sea general, vaya a ir de una manera mejor enfocada. Y como les digo, si entendemos la controversia, tenemos una buena parte de los honorarios precisamente establecidos y señalizados. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros ya sabemos cómo se va a desenvolver y cómo se va a llevar a cabo todas las acciones pertinentes que
deriven del caso que es sometido a nuestro conocimiento. Entonces, por ello, vamos a entender y vamos a diseñar que este racionamiento jurídico no solamente se da a nivel de que nosotros como profesionales estemos brindando nuestro conocimiento y experiencia, sino también de todas las decisiones que en dado caso pueden existir, obviamente a nivel jurídico, en el que cada una de las personas, en este caso un juez, va a poder establecer de una manera concreta cuáles son los elementos de convicción a través de los cuales se pueda conocer y se pueda llevar a cabo el proceso intelectivo para la toma de decisiones. Por favor, Maribel Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una duda. En este sentido, ¿cuál es la diferencia entre razón de cartapacio, la ratio legis y la ratio juris? Sí, le puedo hacer la referencia propia en cuanto a la ratio juris, que es lo que estamos viendo precisamente, creo que vamos a empezar a analizar precisamente. La ratio juris es todo este análisis apegado al fenómeno y hace la estructura jurídica a través de la cual nosotros nos vamos a acoplar. En este caso, el fenómeno en sí que está siendo sujeto de análisis va a ir estructurado de una manera en la que nosotros vamos a adecuarla hacia la circunstancia jurídica pertinente. Vamos a poner un ejemplo en sí. Vamos a establecer precisamente a lo que vamos diseñando en cuanto a la creación o la celebración de un contrato en sí. Nosotros ya tenemos la idea del pensamiento de lo que es un contrato. Nosotros sabemos que para que se constituya o para que exista la relación de trabajo, tiene que tener ciertos presupuestos o tiene que tener una serie de elementos a través de los cuales se va a ir diseñando precisamente todo el proceso para que se concrete la relación de trabajo. Entonces, esa acción misma, ese fenómeno de introducir lo que ocurre a nivel común, si lo queremos llevar a cabo dentro de la estructura jurídica, nosotros ya estamos llevando a cabo ese proceso de racionamiento jurídico, o sea, el raciocinio jurídico. La ratio legis es en este caso las razones por las cuales tuvo el legislador para crear la norma. Es lo que nosotros estamos viendo con todo el accionar propio de lo que puede existir precisamente dentro del proceso de creación normativa. ¿Cómo? ¿Cómo nace una iniciativa de ley? ¿Cómo se desarrollan estos elementos propios y qué impulsaron precisamente a dicha acción? Nosotros podemos darnos cuenta hoy de las declaraciones que dio el presidente en cuanto a ese tipo de información propia de trasladar una serie de propuestas ante el Tribunal Supremo Electoral y así que se lleve un proceso de consulta popular. ¿Y dónde nació este término de consulta popular? Precisamente a través de un análisis de un ejercicio previo existente en los constituyentes de 1985 para que se pudiera concretar este proceso de consulta mediante algún tipo de reforma sustancial dentro de las normas constitucionales. Entonces allí es donde nosotros vamos a entender las razones del legislador. ¿Qué es lo que realmente nos interesa aquí en el mundo jurídico, o más bien dicho, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, independientemente de qué universidad? Pero es todo ese racionamiento jurídico que vamos a hacer constantemente con los fenómenos que estamos directamente palpando y vinculados directamente en ello, ¿verdad? Muchos se han dado cuenta o muchos estén dentro del tráfico correspondiente que se está llevando a cabo en el área de Villanueva. Muy bien, por supuesto, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Un accidente en el que hubieron una serie de desperfectos mecánicos. ¿A quién es atribuible esto? ¿A quién puede venir y causar algún tipo de responsabilidad civil? Si hubieran obviamente daños, no solo materiales, sino ya humanos, ¿a quién le corresponde todo este tipo de responsabilidades? Es a través de este razonamiento jurídico el cual nosotros vamos a lograr determinar precisamente qué es lo que está en el fenómeno y cuál es su desembocadura dentro del área jurídica correspondiente, el área civil, área de tránsito, área penal, a través de la cual se va a poder accionar de una manera concreta. Por ahí va relacionado en cuanto a la idea o la pregunta que hacía Maribel Hernández en cuanto a las diferencias propias. Y la ratio cartapacio, si no estoy mal, si no recuerdo en este caso, podría entrar a algún tipo de estudio propio para ver qué es
respecto a esa idea propia de lo que se entiende por este tipo de concepto y a la vez definir el mismo. Vamos ahí bien, Maribel Hernández, por favor. Sí, licenciado, esa era mi pregunta en específico era qué relación tiene la ratio Carrapacio con la razón de la justicia, pero sí la entendí, gracias. Ok, muy bien, gracias, muy bien. Vamos entonces avanzando precisamente dentro de la línea del raciocinio jurídico, o más bien dicho, para ejemplificarlo o para llevarlo de una manera más común, la ratio juris, el razonamiento jurídico a través del cual nosotros estamos directamente apegados y estamos afinándonos durante estos ciclos de estudios de pregrado para posteriormente la especialización a la cual cada uno tendrá su acceso. Muy bien. El concepto de razonamiento jurídico se refiere al proceso mental que siguen los principios del derecho para interpretar o argumentar algo en función de las leyes. Para esta clase de razonamiento, las personas deben apelar a la lógica y a la dialéctica. Muy bien. Ustedes tal vez, bueno, sin el tal vez, si no estoy totalmente seguro, que alguna vez han escuchado los términos que es el pensamiento socrático o el método analógico aristotélico. ¿Y qué significa esto? Pues precisamente es crear todo este tipo de argumentación en cuanto a la serie de los ejercicios que hicieron los griegos para llegar a verdades. No verdades absolutas, porque una verdad absoluta no existe, sino a las verdades que se acerquen más o que se apeguen más al fenómeno que se está estudiando. Para esto, precisamente, existe todo este tipo de interpretación, argumentación y cuestionamientos a través de la cual se va a entender todo este tipo de fenómenos propios. Entonces, si nos vamos a lo que precisamente nos puede marcar lo que es la lógica aristotélica, o en este caso los diálogos socráticos, entonces es como se va entendiendo precisamente hacia esa misma tipo de argumentación propia entre todo este tipo de relación más apegada a la verdad, pero también hacia toda la diferencia que puede existir ante toda la dialéctica, ante todo lo que tenga que entenderse de una manera propia hacia la retórica de los sofistas. Entonces, de ser así, es entender que la construcción del pensamiento jurídico también pasa por este tipo de pensamientos. Primero no ilustrados, nosotros podemos tener este tipo de pensamientos que obviamente no son ilustrados, no están bajo un pensamiento propiamente académico, sino un pensamiento normal, el pensamiento que nosotros desarrollamos de una manera común. Y el pensamiento ya más estructurado, a base de ideas, a base de estudiar los fenómenos, los conceptos, es como se define este tipo de información, desde el punto socrático y desde el punto de vista sofístico. Entonces, esto es parte de la filosofía del derecho, por supuesto. ¿Por qué? Porque todo esto va eminentemente ligado a cómo se desarrolla el pensamiento. Este tercer módulo trata sobre eso. Si bien entendimos el primero, cuál eran todos los elementos un tanto más iniciales de la lógica, el punto segundo es elementos de la relación de los pensamientos, ya lo vimos precisamente, y esto es precisamente más de interpretar y argumentar. El módulo 3 es interpretar y argumentar, cómo crear nuevas líneas de pensamiento, cómo es este proceso creativo, por llamarlo precisamente esta circunstancia de acción, de la creatividad que nosotros podamos llegar a tener en cuanto al desarrollo propio. Hay un ejercicio bastante dinámico, si tenemos la oportunidad lo vamos a llevar a cabo en cuanto al desarrollo propio de ideas para crear este tipo de ejercicios que nos ayuden a ver los fenómenos desde diferentes perspectivas. En anteriores años se ha podido desarrollar basado directamente en qué tanta es la información que puede emanar del conglomerado de estudiantes. Si nosotros venimos y tenemos un concepto propio, una realidad nacional pronta, vamos a tener ese preciso ejercicio de una manera más dinámica y formal. Exactamente hace un año, ¿qué es lo que ocurría? Nacía todo este proceso de impugnaciones
o se llevaba a través de a cabo este tipo de acciones que atentaban contra la democracia establecida dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala y la alternabilidad misma del poder. Entonces eso nos dio mucho para jugar en cuanto a la construcción de este tipo de interpretaciones o argumentaciones pro y en contra de la instancia de los fenómenos en sí. Anteriormente, el año anterior que sí, antes del 2022, en el 2022, ¿qué fue lo que ocurrió? Estábamos regresando de todo este proceso de pandemia, cómo se está llevando a cabo esta reincorporación misma de todos los sistemas hacia este nuevo método, esta nueva metodología de acceso a todos los momentos propios. 2021, pues yo creo que también había algo ahí, si no me recuerdo, o si no, ahora ya me pierdo directamente en cuanto a la secuencia de años, pero cómo se va desarrollando estas líneas de pensamiento para ver, a ver qué estructuras o qué movimientos son los que nacen dentro de la palestra jurídica nacional para que podamos flexibilizar en cuanto a la interpretación misma y la argumentación que se puede llevar a cabo desde estas dos líneas básicas de lo que es el pensamiento socrático y desde el pensamiento sofista. Si en dado caso tenemos un tanto de no tener los conceptos tanto socrático como sofista de una manera muy bien convalidados, de una manera muy bien certeramente estudiados, pues basta un poco para venir, ingresar o tener un libro a la mano para comprender qué es lo que, a dónde nos lleva a este punto y cómo nosotros lo podemos ir explotando poco a poco dependiendo de todo lo que llegue a nuestro alcance en cuanto a desarrollo jurídico en sí. Muy bien, ante ello, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? El razonamiento jurídico, por lo tanto, lo que intenta es encontrar una solución ante un conflicto surgido por medio de las aplicaciones de unas normas o leyes que por supuesto, debidamente justificada y argumentada para así evitar desacuerdos. Algo que ocurrió directamente, para serles muy honesto, fue el día de ayer. El día de ayer, dentro del condominio, yo pertenezco a la junta directiva del condominio, entonces es una eterna rivalidad entre los vecinos y obviamente el consejo directivo. Entonces, ante ello hay que estar muy, muy, muy despierto en cuanto a todo lo que es la legislación, porque dentro del circuito de vecinos inconformes, pues hay muchos abogados. Entonces, cada uno, obviamente, con su razón, cada uno con su argumento. ¿Y qué fue lo que ocurrió el día de ayer? Pues el día de ayer ocurrió una situación en la que parte de los miembros directivos estuvimos presentes junto con los vecinos disconformes. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues cada uno dio su interpretación de lo que se pudo llevar a cabo y obviamente apegado a la legislación. Los que no son un tanto más ilustrados en cuanto al mundo jurídico argumentaban precisamente su inconformidad, pero a ciertos elementos materiales que se dan dentro del condominio. Y los que son eminentemente técnicos jurídicos, pues argumentaban precisamente en cuanto a los elementos de derecho. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver y lo vamos a separarlo en dos grupos y en dos hechos. Ustedes dentro de lo que van a conocer o lo que ya conocen del proceso civil y mercantil y lo que puede llevarse a cabo del proceso también constitucional, ¿qué es lo que ocurre? Van a ver los incidentes de hecho y los incidentes de derecho. ¿Sí? Algo que es básico que ustedes conozcan y ya conocen desde el primer año es de que los hechos se prueban, el derecho no se prueba. ¿Sí? Por lo tanto, las argumentaciones van sobre esas líneas. ¿Sí? ¿Qué fue lo que ocurrió ayer? Todo esto para aterrizar bajo este punto. Muchos de los vecinos que estaban inconformes con las decisiones que se adoptaron en Asamblea General, pues mostraron su inconformidad. ¿Y cómo basaron la misma? Pues en simples hechos. Los hechos deben de probarlos. Los hechos a través de los cuales tengan que venir y realizar algún tipo de argumentación deben estar debidamente probados. Entonces fue algo que les recriminé el día de ayer. Bueno, entonces ustedes están totalmente inconformes ante ellos. ¿Y cuál fue su mayor, en este caso, alteración propia? Fue el aumento de la cuota de lo que se paga de mantenimiento. Entonces hubo un aumento significativo, pero que estuvo debidamente justificado
ante la asamblea. Y la asamblea general, pues obviamente votó a favor del aumento en sí. Ellos iban obviamente hacia la inconformidad del aumento y que no se veía reflejado. Al momento de venir y presentarles de una manera muy certera y decirles, bueno, entonces si usted estuvo inconforme, ¿por qué no se manifestó? Muy bien, entonces dijo, sí, es que no me manifesté porque no tuve tiempo de asistir. Ah, muy bien, entonces usted inasistió a la misma y ahora viene a manifestar su inconformidad. O sea, si usted hubiera asistido a dicha asamblea, se hubiera percatado de este tipo de circunstancias y ahí era el momento preciso de manifestar la misma. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer yo? Precisamente sacar el listado de asistencia de los habitantes que estábamos presentes en ese lugar y pues con lista en mano, decirle, mire, ¿usted asistió? No. Entonces, el 90% de las personas que ayer asistieron a la reunión y que estaban inconformes no asistieron a la misma. Esa es una manera de cómo empezar algún tipo de razonamiento propio. ¿Por qué? Porque yo tengo hechos. Ellos argumentaron hechos. Yo justifiqué este tipo de circunstancias y acciones, o más bien dicho, su incomparecencia como un hecho. Ahora, ¿qué pasó con el otro grupo? El otro grupo eran abogados, precisamente, que venían y manifestaban desde su punto de vista de derecho. Entonces nosotros ahí tenemos que modificar precisamente nuestra línea de pensamiento y entender que estamos ante alguien que conoce realmente la temática jurídica y cómo la vamos a diseñar, pues bajo esa misma dinámica misma. Entender precisamente que cuando estamos siendo, si quieren verlo de esta manera, atacados bajo esa semblanza misma de entender lo que es las dinámicas jurídicas, nosotros también tenemos que defender nuestro punto, argumentarlo y sostenerlo en cuanto a lo que se pretende llevar a cabo hacia el análisis jurídico propio. ¿Y qué fue lo que ocurrió? En este segundo grupo, pues lo que ocurrió es que se llegaron a acuerdos. ¿Por qué? Porque los dos estábamos en sintonía de llegar a algún acuerdo y entendernos de una manera mutua. Entonces allí es donde nosotros vamos viendo y vamos actuando de la mejor manera en cuanto a nuestras argumentaciones y si se encuentran los conflictos o los desacuerdos, pues entender que se puede llegar a una mejor resolución de los mismos una vez nosotros tengamos todos los elementos, tanto probatorios de hecho, como todos los elementos o el sustento jurídico propio para entender directamente el conflicto y así darle una solución propia en cuanto a que nosotros estamos viendo. ¿Y qué nos va a servir? Pues precisamente para diseñar nuestro pensamiento analógico, ¿sí? Nosotros aquí pensamos analógicamente, nosotros no podemos pensar de una manera digital. ¿Cómo va a ser esto? Nosotros no podemos pensar de una manera automatizada, no. Nosotros tenemos que llevar un proceso de construcción de hechos para brindar los elementos propios a lo que nosotros queremos estructurar y hacer. Por eso es de que ustedes, de primera mano, no, al menos yo en esta etapa de mi vida, no me atrevería a responder de una manera certera o con la seguridad que mi inmadurez anterior me permitía esta serie de construcciones que se pueden llevar a cabo. No, entonces ya yo puedo venir, tomarme el tiempo para entender precisamente el fenómeno, analizarlo y darle una posible respuesta. ¿Qué es lo que ocurre? Pues precisamente como les hacía relación al inicio de, o más bien dicho, cuando nos conocimos ustedes y yo, que les decía que siempre vamos a tener un vecino, un amigo, un familiar que nos requiere mediante algún tipo de información propia de índole jurídica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros atrevidamente brindamos nuestra información o queremos darle de una manera rápida algún tipo de solución al problema y al conflicto propiamente dicho. Pero nosotros en sí, bajo esta dinámica de pensamiento que tenemos que ver y apegarlo directamente a la realidad jurídica que tenemos, es que tenemos que construir precisamente ese tipo de razonamiento en sí, al cual nosotros estamos viendo de una manera concreta. Muy bien, entonces, ahora vamos a entender precisamente cómo se construye este tipo de racionamiento jurídico, raciocinio jurídico.
es necesario tener presente los principios. ¿Y qué principios nos vamos a basar? Directamente en una base ideológica y una base valorativa de lo que es el orden jurídico, como a los que están recogidos de manera expresa en las normas y las leyes, ¿sí? El ejemplo más propio que podemos entender bajo este tipo de semblanza, entenderla desde su elemento ideológico o desde su elemento valorativo, será los considerandos del Código de Trabajo, ¿sí? Los considerandos del Código de Trabajo, ustedes saben que existen más de los debidos y más de los que existen en cualquier ley respectiva. Entonces allí es donde nosotros vamos a entender precisamente qué es lo que nosotros vamos a desarrollar o culminar bajo ese concepto propio de estudio desde la dinámica del derecho de trabajo en sí. Es ahí donde nosotros vamos a entender precisamente, vamos a diseñar lo que es el estudio que nos dice, si no me recuerdo, el artículo 106 constitucional. Entonces allí es como nosotros vamos a diseñar precisamente esta dinámica que nosotros queremos entender. Y así lo vamos a ver desde el punto de vista mercantil. Y así lo vamos a ver desde el punto de vista civil, desde el punto de vista penal y desde el punto de vista que nos toque analizar el fenómeno propiamente dicho. Nuevamente traigo al día de ejemplo lo que relaciona directamente con mi labor diaria. Hoy teníamos a conocimiento un proceso contencioso administrativo tributario en el cual se estaba llevando a cabo el análisis de el por qué a un contribuyente lo habían ajustado al IVA y al impuesto sobre la renta. Pero en este caso, porque el contribuyente había presentado unas facturas que ya se encontraban vencidas. Muy bien. Criterios de la Superintendencia de Administración Tributaria han establecido que cuando a uno que requiere servicio le presentan o le dan facturas vencidas, no es culpa de uno que el que les haya emitido la factura estén vencidas, sino es culpa precisamente del emisor. Por lo tanto, al momento de hacer una reclamación de crédito fiscal, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que se nos devuelva un tanto de plata por eso que nosotros consideramos que efectivamente tenemos a nuestro favor. Pero ¿qué es lo que ocurrió en este caso en sí? El contribuyente, al momento de presentar su papelería, presentó facturas vencidas. Obviamente la SAT tuvo a bien conocer la misma y le denegó la solicitud que había hecho. Pero no solamente se la denegó, sino que a su vez le puso ajustes, o en este caso la condenó a ajustes. ¿Y qué significa un ajuste? Significa que cuando nosotros hacemos un requerimiento a la SAT puede ver nuestra contabilidad. Si la SAT determina que en nuestra contabilidad hay un faltante, entonces por lo tanto nos va a ajustar y nos va a cobrar ese faltante más los intereses más una multa. Entonces eso fue lo que ocurrió en este sentido, porque dijeron, mire, usted me está presentando facturas vencidas y eso no está permitido. Entonces no solamente no le devuelvo o no le accedo a su solicitud, sino que a su vez lo voy a ajustar. ¿Por qué? Porque me presentó datos incorrectos. Por lo tanto, le voy a poner su ajuste. Su ajuste va a ser de 1.000.000. Su interés va a ser de, en este caso, un 5% sobre ese 1.000.000 y además una multa equivalente al 100% del impuesto omitido. Entonces, para este caso, el contribuyente le está debiendo a la SAT alrededor de 2.300.000 quetzales. Entonces, allí se desprende una controversia. Si nosotros entendemos esa controversia, ahí es donde nosotros podemos empezar a construir racionamientos propios. Ya nosotros vamos a crear una base valorativa. Aquí nos apartamos de lo que nos dice la lámina, la base ideológica. Sí nos vamos a ir a una base valorativa. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos que fundamentarnos o tenemos que probar que dichos elementos, en este caso las facturas, sí tenían la validez, o bien que en este caso, si no tenían la validez, hay un criterio de la misma SAT que ampara este tipo de documentos que tienen algún tipo de fenómeno, o en este caso no estaban vigentes en el periodo a través del cual estaba siendo auditado. Entonces allí es donde nosotros empezamos a construir directamente la base valorativa de nuestros juicios. Cómo vamos aterrizando precisamente y cómo vamos llevándolo un tanto más hacia ejemplos de una manera más palpables bajo este mismo precepto. Mover hacia el ámbito, vamos al mismo fenómeno propio en cuanto a entender que es un despido justificado, un despido injustificado y que es una renuncia, lo que se le conoce respecto a ello. Lo que es importante tener en cuenta es este concepto, es el cese de la relación de trabajo. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que nosotros vamos entendiendo respecto a ello? Vamos a entender precisamente que tenemos que argumentar nosotros como abogados que el trabajador cumplió con lo que establecía su contrato de trabajo o para lo cual fue contratado. Entonces, ¿cómo lo vamos a probar precisamente? Pues nosotros vamos a probar si tenemos un descriptivo del puesto de trabajo, pues nosotros vamos a entender que ahí está toda la semblanza propia a lo que nosotros queremos acercarnos en cuanto a las labores diarias que realizaba el trabajador. Asimismo, como la opción de dependencia continuada y los demás elementos o supuestos jurídicos que enmarcan la relación de trabajo. Nosotros ahí tenemos que venir y establecer precisamente cuál era la línea, en este caso de mando, o en este caso de acciones que existía entre el patrono y el trabajador. Pero aquí en lo que es el fenómeno del derecho de trabajo, vamos a entender lo que en un proceso común general de cualquier otra materia, la carga de la prueba, ¿sí? La carga de la prueba, ¿quién la tiene? Precisamente el que está obligado o el que inicia un proceso en sí, ¿sí? Porque entenderán que se da este tipo de situaciones de que alguien que en este caso pretende algo, debe probarlo. En el derecho de trabajo conocemos lo que es el principio de la inversión de la carga de la prueba. Significa que nosotros como trabajadores precisamente no estamos obligados a, en este caso, a probar que estamos en una relación de trabajo, sino que quien debe de probar esto es obviamente el patrono. Pero ¿qué es lo que ocurre precisamente? Alguien se preguntará, bueno, si en este caso el patrono dice que no prueba, el patrono dice que o no, en este caso no se puede llevar a cabo esta circunstancia probatoria, pues todo eso que no se prueba termina siendo beneficioso para el trabajador, ¿sí? Se recordarán de este principio, ¿verdad? El principio jurídico a través de qué es el indubio prooperario. Entonces ahí es donde vamos a ocurrir precisamente esta inversión de la carga de la prueba. Aquí estamos construyendo bajo una base eminentemente valorativa. Sí, ¿por qué? Porque nosotros vamos a estructurarnos precisamente bajo los elementos en sí a través de los cuales nosotros vamos a instrumentalizar toda esta serie de ideas y toda esta serie de conceptos a través de los cuales que debemos crear o vamos a crear estos elementos de lo que nosotros vamos a entender como una relación de trabajo. Esto lo vamos a ver bajo ese sistema de presentar la documentación o los medios a través de los cuales prueben algo. Desde este tipo de elemento, desde la base valorativa. Ahora bien, nos vamos a introducir bajo el sistema propio de lo que es el elemento o la base valorativa y la base ideológica, pero tomados desde su concepto obviamente original. La base valorativa, entiéndase precisamente que también viene de la raíz propia o común de lo que son los valores, ¿sí? De un
punto de vista deontológico, de cómo debería de ser el fenómeno a ser sujeto de estudio. Por eso vamos a entender o vamos a partirnos en nuestra cabeza que esa base valorativa puede ser desde el punto de vista procesal, en el cual nosotros estamos probando obviamente algo, o desde el punto de vista más enfocado hacia la filosofía del derecho y a través del cual nos va a entender o nos vamos a asemblar de una manera concreta en cuanto al razonamiento jurídico en sí, que es la base ideológica y la construcción o la base valorativa a través de los valores o el deber ser, cómo tiene que ser el fenómeno en sí. Entonces ahora vamos a entender precisamente cómo está diseñado e indicado dentro de la legislación propia. Si ustedes acceden a lo que es la ley de la ley de organismo judicial en su artículo 10 y artículo 11, vamos a entender precisamente cómo vamos o cómo nosotros podemos primero entender que el idioma de la legislación será el español y además cómo se da ese sistema de interpretación normativa, cómo nosotros nos vamos acercando directamente a ver. Entonces nosotros aquí vamos a construir una grada de pensamientos a través de los cuales vamos a construir esa semblanza de información al cual nos queremos acercar. Entonces ahí vamos a no a ocultarnos, sino nosotros vamos a enmascarándonos directamente a lo que nosotros queremos ver, diseñar y tratar de crear ese sistema de análisis al cual queremos dar a entender o queremos que nos entienda precisamente de las normas y las leyes a través de las cuales nosotros estamos construyendo el análisis del fenómeno que está siendo sujeto a análisis. Ahí donde nosotros vamos a entender cómo se estructura la línea de pensamientos en sí. Además de todo ello, cuando se va a desarrollar en un citado razonamiento jurídico, es necesario entender que necesitamos aplicar tanto lo que son los principios y las reglas. Por lo tanto, tenemos que tener en consideración una serie de aspectos que nos hacen necesarios llegar a entender y diseñar, diluir precisamente cuáles son los principios y las reglas óptimas a través de las cuales nosotros vamos a construir nuestra línea de pensamiento. Las reglas jurídicas existentes son objeto de interpretación, mientras que los principios jurídicos lo son únicamente de ponderación. Nuevamente, las reglas jurídicas que existen son objetos de interpretación, mientras que los principios jurídicos son únicamente de ponderación, ¿sí? Una regla jurídica y un principio jurídico es importante que ustedes lo conozcan, lo vean, lo señalen, esto lo entendemos en Introducción al Derecho 1, en el que se nos establece que puede entenderse como un principio jurídico y que es una regla jurídica en sí. Los principios se usan y aplican de acuerdo a la lógica de la preferencia, ¿sí? Vamos a entender el principio de qué. El principio proactione, ¿sí? Alguien sabe que ese principio proactione, pues precisamente es un principio, valga la redundancia, del derecho procesal, en el cual nosotros vamos a establecer que se indica o se lleva este tipo de elementos o serie de pasos a través de los cuales se busca de que, perdón, no se frene esta circunstancia procesal. No se ponga una pausa porque no existe un tipo de impulso procesal en sí. Entonces, ¿qué es lo que nos da y qué es lo que nos dice? Que es el ejercicio del derecho de la acción, tal y como se le conoce en sí. Entonces, ahí es lo que se busca o lo que se pretende es de que toda la consecuencia procesal existente no se frene abruptamente o pase de estar en activo, de estar dinámico a estar estático, no, sino tiene que ser directamente, tiene que estar vinculado hacia lo que es una efectiva tutela judicial, en la que
lo que se brinda o toda esa sombría que abarque es buscar el beneficio para que la solución para alguna de las partes en conflicto exista. Entonces a eso se deriva el principio de proacción. Por eso es de que dice y reza esta parte de la lámina, ¿verdad? Los principios se usan y aplican de acuerdo a la lógica de la preferencia. Por lo tanto, el principio jurídico va a ser sujeto a una ponderación. Como les digo, este principio proactione es lo que nos tiene, es una ponderación, si lo queremos ver desde el estudio jurídico o más bien analítico de un juez, es que este tipo de elementos van inmersos dentro, tal y como les decía referencia, el principio proactione, dentro de lo que tiene que tener ese impulso procesal, esa tutela judicial efectiva a través de la cual estamos todos de una manera concretamente o estamos garantizados a que se lleve a cabo. Los razonamientos jurídicos por lo general son desarrollados por abogados, jueces y legisladores. Es lo que tenemos que entender precisamente para ver cómo nosotros o este fenómeno mismo se va desarrollando y se va haciendo, ¿verdad? Como les digo, el principio que nos hace la referencia propia es bajo esa dinámica a lo que nosotros queremos entender y a lo que nosotros queremos diseñar y lo que queremos buscar de una manera concreta, de una manera directa y hacia lo que queremos establecer y lo que queremos diseñar. El razonamiento jurídico, como les digo, por lo general va a ser desarrollado por abogados, jueces y legisladores, que ustedes, como les digo, ya tienen ese conocimiento prejurídico para poder iniciar este tipo de razonamiento en cuanto a los fenómenos que está siendo sujeto de análisis propiamente dicho y estructurado. Buenas noches, Daniel Alejandro Salán Mach. ¿Tiene mano levantada? Licenciado, perdone el abuso que le interrumpa. ¿Va a habilitar la asistencia en el Classroom? No van a haber asistencia hasta a partir de ahora. Todos los que van a estar van le agradezco. asistencia, si ustedes así lo consideran, de una manera voluntaria. ¿Sí? Recuérdense que ahora tenemos este tipo de evaluación en cuanto a lo que es 28 puntos de examen final y 2 puntos para los demás elementos en sí. Muy bien, entonces ahí es como nosotros vamos a ir entendiendo este tipo de razonamientos a través del cual nosotros nos vamos informando y haciendo directamente. Estamos vinculados bajo este tipo de estudio y bajo este tipo de circunstancia. En este caso, ustedes bien podrían venir y tratar de inferirles ideas a sus compañeros de primer año. Y también, ustedes también podrían inferir, captar o también brindar ideas a sus compañeros de quinto año. Entonces es ahí es donde se da la diversidad de opinión y la diversidad de razonamientos para los cuales se pueda desarrollar directamente las consecuencias y los análisis propios que se deriven del estudio de los fenómenos en sí. La finalidad es arribar a una conclusión que esté en sintonía con las normas jurídicas vigentes o que incluso puedan convertirse en una de ellas después de atravesar los pasos necesarios y llevarse a cabo algún tipo de promulgación, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en sí? Es lo que ustedes van a hacer directamente en su tesis, ¿sí? Van a venir, diseñar, entender y estructurar este tipo de pensamientos a través de los cuales van a llevar este fenómeno de estudio precisamente a lo que ustedes pretenden llevar a cabo como algo, un aporte a nivel profesional dentro de la esfera jurídica en sí, y así de una manera más especializada en cuanto a su desarrollo de maestría y más especializada aún en cuanto a su estudio de doctorado. Entonces ahí es donde ustedes van a influir precisamente y van a crear estas líneas de pensamiento a través de las cuales van a estructurar su pensamiento de una manera más técnica y metodológica en sí. Si lo queremos ver a modo de ejemplo, pues nosotros vamos a entender precisamente que esto será a través de llevar a cabo algún tipo de partidas de ajedrez, ¿sí? Entiéndase para que se entienda que puede ser un enroque, nosotros vamos a entender primero la figura tanto de la torre como de rey, cuáles son los movimientos de ambos y cuál es el sistema defensivo a través del cual nosotros vamos a ir utilizando en esas partidas de ajedrez.
o cómo son los movimientos del caballo, cómo son los movimientos del alfil, cómo son los movimientos del peón y así de la dama. Entonces, es como nosotros también vamos a ir llegando a conclusiones con ese tipo de normas que establece la dinámica del ajedrez. De igual manera ocurre con lo que son las normas jurídicas que existen a manera actual. Entonces ahí los diferentes tipos de razonamiento jurídico van a existirse desde el punto de vista lógico, retórico y puramente jurídico. El pensamiento o razonamiento de vista jurídico, lógico, se impone intelectualmente. El pensamiento retórico busca persuadir y el pensamiento puramente jurídico se sustenta en presunciones u otros factores fijados en la legislación de cada país. Entonces, precisamente nosotros como estudiantes tenemos alguno de estos elementos en sí. Algo que sea eminentemente lógico. Muchos de ustedes que son retóricos, en este caso, buscan persuadir y muy pocos son los que tienen ese tipo de construcción eminentemente jurídica natural. Todo lo estamos desarrollando de una manera más técnica y estudiada, pero siempre existe más de alguno de ustedes que ya lo tiene o lo entiende de una manera casi natural. Que a estas personas son las que se les facilita el aprendizaje y el entendimiento de ciertas figuras jurídicas, de ciertos elementos en sí. En toda mi carrera siempre estuve rodeado de personas que tenían como esa chispa, precisamente, en cuanto a lograr entender de una manera muy natural todo lo que es los fenómenos jurídicos. Entonces, tenían esa perspectiva y esa amplitud que, si quieren verlo de esta manera, no les hacía que se esforzaran tanto en el estudio metodológico de ello, sino entender precisamente de una manera más fluida cada uno de los fenómenos y las construcciones sociales que se daban respecto a lo que estábamos en su momento estudiando como estudiantes de pregrado. Por favor, María de los Ángeles Arana Garrido. Buenas noches, licenciado. Disculpe, solo una molestia. Tal vez usted me podría indicar algún ejemplo de lo que es retórico, por favor, okay. En este caso, pues, que usted está ampliando. Sí, alguien así de manera muy burda, ¿qué vamos a entender como alguien muy retórico? Los políticos, ¿sí? O alguien retórico es bajo esa misma semblanza, tratar de persuadir a un conglomerado de personas. Alguien que también utiliza mucho la retórica en sí es venir y lograr captar la mayor información para buscar un beneficio en sí. En este caso, estamos ante las personas que tienen los agentes de ventas, ¿verdad? Si en este caso los de vehículos, por decirles algo, los de electrodomésticos, entonces ahí precisamente les nace ese elemento. No solamente el ejemplo más palpable que tengo también es de los vendedores de inmuebles, tanto de apartamentos como de casas, ¿verdad? Que ellos tienen y utilizan este tipo, y más bien dicho, los han entrenado hasta misma semblanza para buscar persuadir y tener esos elementos propios. Entonces ahí es donde se crean esos elementos de la retórica, esa persuasión, tener, y como le digo, muchos de ustedes lo tienen, por supuesto, porque eso es lo que al final es lo que nos fluye, es lo que literalmente se entiende como tener esa buena labia para poder entender. Pero si esa labia es debidamente sustentado con la lógica y además tiene elementos jurídicos, vamos a ser buenos profesionales al momento de entender y diseñar todo el sistema de defensa o en este caso de ataque para poder llevar a cabo los procesos que están de una manera debidamente estructurado. Es como les puedo indicar el día de ayer, ¿verdad? Lo que ocurrió con los vecinos inconformes, pues obviamente lo que se buscaba es elementos eminentemente jurídicos, pero a las personas que no eran eminentemente jurídicas, pues tocó, en este caso, sacar los dotes persuasivos, ¿sí? Para entenderla, hacerles entender que precisamente muchos lo vieron como un daño, pero no es precisamente a ellos, sino tratar de justificarle de una mejor manera esos elementos a través de los cuales nosotros queremos llevar a cabo.
Si lo queremos ver así también de una manera más común, son todas aquellas personas que llegan a contar chistes, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Buscan la persuasión, buscan agradar o en este caso tener ese elemento propio de poder brindar o poder extraer una sonrisa. Entonces eso es el elemento persuasivo, entender precisamente cuáles son las dinámicas de comunicación para poder construir ese tipo de razonamientos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Un razonamiento puramente jurídico que se sustenta en presunciones y otros factores fijados directamente en la legislación. Entonces a eso es a través de lo cual nosotros debemos de apuntar de una mejor manera de basarnos directamente en el análisis propio a lo que nosotros queremos aterrizar en sí. Muy bien, y para terminar, para recoger estos razonamientos jurídicos, un individuo apela a otros razonamientos del tipo lógico, como razonamientos inductivos y los razonamientos deductivos. Nuevamente caemos a lo que vimos en el módulo número 1. Los razonamientos jurídicos son imprescindibles a la hora de la administración de justicia. Un tribunal puede absolver o condenar a un individuo de acuerdo al racionamiento jurídico que avalen sus integrantes o a la manera de juzgar y el valor de razonamientos. Esto lo vamos a ver de una manera más palpable porque así lo permite el sistema anglosajón en todos los juicios que nosotros vamos a ver en la televisión y en las películas que son producidas eminentemente en Estados Unidos. Basan directamente a través de esos elementos de persuasión, la retórica, sus razonamientos jurídicos propiamente establecidos. Entonces ahí es como se va construyendo este tipo de pensamientos y cómo vamos a entender de una manera propia lo que es el razonamiento jurídico al que nosotros estamos siendo sujetos. Muy bien, dudas, preguntas que tengan, de lo contrario nos estamos viendo este miércoles no porque es el día del trabajo, ustedes lo entenderán, entonces de manera presencial el próximo lunes. ¿Dudas?